Buenos días. Este es el cuarto vídeo de genética mendeliana. Una vez que hemos visto las leyes de Mendel y también el mendelismo complejo, vamos a ver la teoría cromosómica de la herencia. Esta teoría relaciona los resultados y las observaciones de Mendel con los conocimientos y posteriores descubrimientos de citología, con la localización celular de los factores hereditarios de Mendel. Bien, en las conclusiones de sus experimentos, Mendel habló de factores hereditarios que determinan los caracteres biológicos que se transmiten de generación en generación. Pero ni él ni los redescubridores de sus leyes en 1900 conocían dónde se localizaban físicamente estos factores y la forma en que se combinaban para explicar las proporciones que obtenían en sus resultados. Fue a partir de 1900 cuando se produjeron grandes avances en el estudio de la citología, con el hallazgo de los cromosomas, el descubrimiento de la mitosis y la meiosis, y fue entonces posible relacionar los principios básicos de la herencia, que Mendel había descubierto, con el comportamiento de los cromosomas en estos procesos. Walter Sutton y Theodore Bowery sugirieron en 1912 que los genes o factores hereditarios de Mendel estaban situados en lugares concretos de los cromosomas, y que eran los cromosomas los que se separaban al azar y distribuían independientemente durante la meiosis que originaba los gametos, de manera que los gametos recibían los diferentes factores hereditarios que llevaban en sus cromosomas. Con sus investigaciones sentaron las bases de la teoría cromosómica de la herencia, que fue plenamente demostrada en 1910 por el equipo de Morgan y Bridges, gracias a sus experimentos con la mosca de la fruta Drosophila melanogaster. En estos experimentos llegaron a la conclusión de que los factores hereditarios de Mendel son los genes. La teoría cromosómica de la herencia puede resumirse en 3 puntos, que son: el primero de ellos, los factores hereditarios o genes se localizan en los cromosomas. El segundo, cada gen ocupa un lugar determinado en un cromosoma concreto. Y a este lugar físico, donde está ese gen, se le denomina locus, que quiere decir lugar en latín. En plural es loci. Por ejemplo, el gen de la fibrosis quística humana se encuentra en un lugar concreto del brazo largo del cromosoma 7. Los alelos para un mismo carácter se encontrarán, pues, en sendos loci de los cromosomas homólogos, es decir, en el mismo lugar de cada uno de los dos cromosomas homólogos. Por esta razón, existe un par de alelos o de posibilidades para cada carácter en los organismos diploides. Y el tercer punto de esta teoría es que los loci para los distintos genes se encuentran situados linealmente a lo largo de los cromosomas. Hoy en día para nosotros esto es como muy natural saberlo, porque sabemos que un cromosoma no es más que una molécula de ADN que tiene una secuencia de nucleótidos y que determinados trocitos de esa secuencia son los genes que luego van a codificar para la síntesis de una proteína. Pero en aquellos entonces todavía eso no se sabía. Vamos a hablar ahora del ligamiento y la recombinación. De la recombinación génica ya hemos hablado cuando estuvimos estudiando la meiosis, y este fenómeno, el fenómeno del ligamiento y la recombinación, van a explicar aquellos casos de la ley de Mendel en los que parecía que no se cumplía la tercera ley. ¿Vale? Según la tercera ley, dos caracteres diferentes se transmiten de forma independiente, es decir, que si nosotros tenemos un carácter A y un B, se van a poder combinar los alelos con las distintas posibilidades de A y B de manera independiente, obteniendo, pues como vimos en la tercera ley de Mendel, a partir de guisantes amarillos y lisos y verdes y rugosos se van a poder obtener otras combinaciones, amarillos y rugosos o verdes y lisos. En realidad, Mendel tuvo suerte al elegir los caracteres en que esto siempre se cumple, es decir, que a partir de las posibilidades de los dos caracteres se pueden combinar de diferentes maneras, y aunque también es posible que realizara otros experimentos en los que no fuera así, pero eso no lo podemos saber. Bien, pues sin embargo, posteriormente, al investigar diferentes caracteres, comenzaron a aparecer segregaciones fenotípicas anómalas de la F2, es decir, diferentes de las que se esperarían según la tercera ley. Fue Morgan quien en 1910 encontró una explicación basada en su teoría cromosómica de la herencia. Él utilizó la mosca Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, y cruzó moscas de cuerpo gris y alas normales
que son los dos caracteres dominantes con moscas de cuerpo negro y alas vestigiales o rudimentarias, que son los dos caracteres recesivos. Alas vestigiales o rudimentarias son unas alas atrofiadas muy pequeñitas, que es lo que les pasaba a estas moscas, que no tenían alas normales, sino unas alas muy pequeñas. Este era el resultado esperable. Obtuvo en la F1 moscas de cuerpo gris y alas normales, es decir, con los dos caracteres dominantes, porque eran heterocigóticas, que es el mismo resultado que obtuvo Mendel en su primer cruzamiento. Sin embargo, cuando cruzó un macho heterocigótico de la F1 con hembras que tenían cuerpo negro y alas vestigiales, es decir, los dos caracteres recesivos, solo aparecían moscas de los fenotipos parentales originales, es decir, o con el cuerpo gris y alas normales, dominantes, o con el cuerpo negro y alas vestigiales, recesivas. Es decir, no aparecían las 4 combinaciones posibles entre las que se encontraban también cuerpo gris y alas vestigiales y cuerpo negro y alas normales, como ocurriría si los dos caracteres fueran independientes uno del otro. Morgan dedujo de estos resultados que los loci para los dos alelos A y B se encontraban en el mismo cromosoma y que los loci para los alelos A minúscula y B minúscula se encontraban en el homólogo. De manera que al formarse los gametos, solo se producían gametos en los que había el carácter A mayúscula y B mayúscula juntos, es decir, cuerpo gris y alas normales, y gametos en los que se encontraban el A minúscula, B minúscula, que eran cuerpo negro y alas vestigiales. Entonces, en esta combinación, al combinarse solo estos dos gametos, no había gametos A mayúscula, B minúscula, ni A minúscula, B mayúscula, con el recesivo, pues aparecían por una parte moscas con los caracteres dominantes y por otra moscas con los caracteres recesivos. Estos experimentos, los resultados que obtuvo Morgan, le llevaron a concluir que cuando los genes están localizados en el mismo cromosoma, y se les denomina a estos genes ligados, tienden a transmitirse juntos a la descendencia. Es decir, que si una mosca tiene en uno de sus cromosomas el A mayúscula, B mayúscula, en su gameto van a ir esos dos caracteres siempre juntos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en la meiosis se transmiten cromátidas completas a cada gameto. De los dos cromosomas homólogos, las 4 cromátidas, una va a ir a cada gameto, ¿no? Ello explica las aparentes excepciones a la tercera ley de Mendel, que parecen indicar que ciertos caracteres no se heredan de forma independiente. Bueno, actualmente, cuando dos genes están ligados, se pueden dar dos situaciones, es decir, lo explicamos a la luz de lo que se sabe ahora. Cuando los alelos dominantes están localizados en el mismo cromosoma, como es este caso de aquí, en el cromosoma del paterno o materno de la pareja se encuentran el A mayúscula, B mayúscula. Recordemos que hay dos cromátidas porque el ADN se duplica para repartirse entre los gametos. Y cuando estos se encuentran en el mismo cromosoma y en el otro cromosoma se encuentran el A minúscula, B minúscula, es decir, los alelos recesivos de los dos caracteres, se dice que estos dos genes, el A y el B, se encuentran en fase de acoplamiento y se suele representar como A mayúscula, B mayúscula, barra A minúscula, B minúscula. Pero también puede darse el caso contrario, que en un individuo, en uno de los cromosomas se encuentre el A mayúscula y el B minúscula y en el homólogo se encuentre el alelo A minúscula, B mayúscula. Se dice entonces que están en fase de repulsión y se representa como A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula. De manera que un individuo que tenga esta situación solo va a formar gametos A mayúscula, B mayúscula y gametos A minúscula, B minúscula, y el que se encuentre en fase de repulsión solo va a formar gametos A mayúscula, B minúscula y A minúscula, B mayúscula. Es decir, diferentes posibilidades para un mismo carácter, pero siempre unidas la A la B que le ha tocado en el mismo cromosoma. Así es que todos los genes localizados en el mismo cromosoma son genes ligados y se dice que van a existir tantos grupos de genes ligados como parejas de cromosomas. Es decir, en cada pareja todos los genes que están en este cromosoma son un grupo de ligamiento y en este igual todos los que están en un mismo cromosoma se llaman un grupo de ligamiento. Podría entonces deducirse que los genes ligados se transmiten siempre juntos, ya que en la meiosis los gametos reciben una cromátida completa de cada cromosoma, como hemos dicho. Sin embargo, esto no es siempre cierto, porque sabemos que durante la profase 1 meiótica se produce el fenómeno del sobrecruzamiento, que lo tenemos aquí,
en el cual los cromosomas homólogos, os acordáis que se aparean nucleótido a nucleótido y luego intercambian trocitos de los cromosomas en el proceso de recombinación genética. De esta forma, imaginaos este cromosoma en el que tiene el A mayúscula y el B mayúscula, estas dos cromátidas de este que tiene los dominantes y este que tiene los recesivos se van a intercambiar, y en los cromosomas resultantes, esta cromátida de aquí que tenía A mayúscula, B mayúscula, al intercambiar un trozo con este alelo B va a pasar a esta cromátida y el mayúscula va a pasar a esta, de manera que sí que se van a formar, cuando se separen estas cromátidas en la meiosis, va a haber una que tenga A mayúscula, B mayúscula, pero la otra va a tener A mayúscula, B minúscula. Y entonces, gracias al fenómeno de la recombinación genética, se van a poder producir todas las combinaciones posibles que obtuvo Mendel, aunque es verdad que se van a obtener en diferentes proporciones en el individuo dihíbrido. Aquí abajo tenéis las posibilidades que hay cuando los alelos son independientes completamente o están ligados. Si son independientes, quiere decir que el A está en una pareja de homólogos y el B está en la otra. Entonces, cuando se dividan los cromosomas homólogos por la mitad, que es lo que sabemos que sucede en la meiosis, pues a los distintos gametos van a ir por parte de este los A, es decir, este A puede ir a un gameto, este A irá al otro, y de los B igual, uno irá aquí y otro irá aquí. Y como tenemos dos cromátidas homólogas, que sabemos que se forman 4 gametos, pues va a haber de todos los tipos, A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula y A minúscula, B minúscula, que es lo que obtenía Mendel. ¿Qué es lo que pasa cuando los genes están ligados? Ya solo tenemos una pareja de cromosomas, porque los dos genes están situados en el mismo cromosoma. Cuando no hay recombinación, pues este cromosoma se dividirá por la mitad, este también, y va a haber un cromosoma que tenga la cromátida AB, otro que también, AB mayúscula, y el otro cromosoma se va a dividir en dos, uno va a ir a un gameto, otro va a ir a otro, A minúscula, B minúscula. Solo se van a formar los gametos parentales, que es lo que observaba Morgan. ¿Qué es lo que pasa cuando hay recombinación? Pues que las cromátidas, estas dos cromátidas que están juntas, van a intercambiar estos alelos al producirse la recombinación y se va a obtener un gameto A mayúscula, B mayúscula, un gameto que va a tener A minúscula, B mayúscula porque ha tomado un trozo de la otra cromátida, otro gameto que va a tener al revés A mayúscula, B minúscula y otro que va a tener A minúscula, B minúscula. Es decir, que se van a obtener los 4 gametos que obtenía Mendel, aunque os digo que va a ser en distintas proporciones. El hecho de que los genes ligados no siempre se transmiten juntos, gracias a la recombinación, ya lo fue demostrado por Morgan y su equipo, y lo que ellos dedujeron fue bastante importante, y es que cuanto más cercanos están los genes en un cromosoma, más pegados uno al otro, habrá menos probabilidad de que se produzca recombinación entre ellos. De manera que cuando los genes ligados están muy juntos, no se van a recombinar y se transmitirán siempre juntos. Y conforme los genes de dos caracteres diferentes están más separados, va a haber mayor probabilidad de recombinación y se van a obtener cada vez más gametos de los distintos tipos. Es decir, la cercanía es lo que va a hacer que la recombinación se pueda producir menos que si están muy separados en el mismo cromosoma. Bueno, pues todos estos hallazgos en relación con el ligamiento y la recombinación permitieron explicar toda la genética mendeliana desde el punto de vista de la teoría cromosómica de la herencia, que fue expuesta definitivamente por Morgan en 1915 con la publicación de su libro El mecanismo de la herencia mendeliana. Y a los postulados que ya hemos enunciado, los 3 básicos de la teoría cromosómica de la herencia, habría que añadir lo siguiente para los genes que no cumplen exactamente las leyes mendelianas. Es que los genes que se encuentran localizados en el mismo cromosoma, denominados genes ligados, tienden a transmitirse juntos de una generación a la siguiente y constituyen un grupo de ligamiento. En un individuo diploide habrá tantos grupos de ligamiento como pares de cromosomas homólogos. Y que los genes ligados no siempre se van a transmitir juntos, sino que gracias a la recombinación genética pueden transmitirse independientemente, aunque en proporciones diferentes a las esperadas según la tercera ley de Mendel. Bastantes años después de los descubrimientos de Morgan y de la teoría cromosómica de la herencia, la primera persona que observó el sobrecruzamiento
y que lo relacionó con la recombinación génica fue la investigadora Barbara McClintock, que es una investigadora interesantísima y muy valiosa y que fue muy poco reconocida hasta muy tarde. Le dieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1983. Bueno, pues esta mujer observó en el maíz la presencia de los quiasmas, que hemos visto también en algunas imágenes que os he puesto en las presentaciones, en las células que estaban en meiosis, y demostró que a este fenómeno citológico, es decir, lo que se observa en los cromosomas a nivel celular del sobrecruzamiento e intercambio de segmentos cromosómicos entre los cromosomas homólogos, se le está relacionado o es la causa del fenómeno genético, es decir, a nivel molecular, de la recombinación génica, es decir, del intercambio de trozos de ADN que tiene como consecuencia que los genes que estaban ligados en un mismo cromosoma se puedan heredar por separado. Bueno, tengo que deciros que de la teoría cromosómica de la herencia, toda esta explicación que os he dado no tenéis que saberla. Lo que tenéis que saber son los postulados de esta teoría cromosómica y la razón por la que se enunciaron, es decir, la localización de los factores hereditarios de Mendel a nivel cromosómico y, por otra parte, la explicación de por qué no siempre las leyes de Mendel se cumplían relacionada con el ligamiento. Pero lo más importante es que sepáis enunciar los tres principios fundamentales y añadir los otros dos relativos al ligamiento. Vamos a estudiar ahora la genética humana. La genética humana, en la especie humana existen muchos caracteres que siguen las leyes de Mendel y son responsables de caracteres físicos de distintos tipos o químicos, y muchos de ellos son caracteres que determinan la aparición de enfermedades. Todos estos caracteres que se heredan, como los de los guisantes de Mendel, se dice que presentan herencia mendeliana. Algunos de los caracteres se encuentran en los cromosomas no sexuales o autosomas y se denomina a su herencia autosómica, es decir, cuando están en las 22 parejas de cromosomas homólogos autosómicos. Ejemplos de herencia autosómica son los grupos sanguíneos, la capacidad de enrollar la lengua hacia arriba o el color de los ojos. Hay otros caracteres, sin embargo, como la hemofilia o el daltonismo, que dependen de genes que están en los cromosomas sexuales, en el X y en el Y. Y de esos caracteres se dice que su herencia está ligada al sexo, es decir, depende de la condición masculina o femenina, en función de que estén en uno o en el otro cromosoma. Vamos a explicar primero la herencia autosómica dominante. Algunos caracteres y trastornos hereditarios se deben a la presencia de alelos dominantes en los autosomas, igual que pasaba con los guisantes de Mendel, es decir, que cuando un individuo es homocigótico dominante o heterocigótico, está afectado o tiene ese carácter. En el caso de una enfermedad se están enfermos, aunque hay enfermedades como el daltonismo que realmente es una alteración, pero no se puede considerar una enfermedad como tal. Cuando el alelo dominante es letal y causa la muerte durante la infancia o la juventud, todos los individuos que nazcan con este alelo, tanto los que lo tienen en homocigosis como en heterocigosis, van a morir antes de la madurez sexual. Por lo tanto, estos alelos no se van a transmitir a la descendencia y son más escasos que los que veremos después, que son los recesivos. Acaba por desaparecer de la población el alelo mutado. Algunos caracteres autosómicos dominantes son los ojos oscuros, que predominan sobre los azules, cabellos negros sobre rubios, el pico de viuda, que es esa especie de pico que aparece en el centro de la frente en el pelo, como que nace más abajo, la polidactilia, que es tener en lugar de 5 dedos 6 en las manos o en los pies, la acondroplasia, que es el enanismo que conocemos más, que está causado por la degeneración del cartílago, la enfermedad de Huntington, que es un trastorno degenerativo del sistema nervioso, y la hipercolesterolemia familiar, el tener elevados niveles de colesterol de manera genética. La herencia autosómica recesiva, por el contrario, quiere decir que solo manifiestan el carácter o la enfermedad los homocigotos recesivos, mientras que los individuos homocigotos dominantes y heterocigotos poseen fenotipos normales en relación con la enfermedad. Los individuos heterocigóticos, por lo tanto, A mayúscula, A minúscula, son portadores de la enfermedad porque pueden transmitir el alelo A minúscula
a la descendencia y cuando este alelo se encuentra con otro alelo que procede del otro parental, va a producir un individuo que está enfermo o que posee el carácter correspondiente. Un ejemplo sería el factor RH, que no es una enfermedad, que es un carácter y que tiene que ver también con los grupos sanguíneos. Es un caso de herencia autosómica recesiva regulado por los alelos R mayúscula y R minúscula. El alelo R codifica para la síntesis de un factor proteico, que es el factor llamado RH, que también es un antígeno del eritrocito, y cuando están los dos dominantes o el dominante y el recesivo, es decir, los homocigotos y heterocigotos dominantes, presentan el antígeno RH. Cuando es R minúscula no lo presentan, ¿vale? El alelo R minúscula no tiene la capacidad de sintetizar este factor proteico. Otros caracteres autosómicos recesivos en el ser humano son la incapacidad para enrollar la lengua hacia arriba, el lóbulo de la oreja pegado por la parte de abajo a la cara frente al lóbulo auricular libre, la sordomudez congénita, el albinismo, el no poder sintetizar melanina, la galactosemia, que es la incapacidad de transformar la galactosa de la leche en glucosa, la anemia falciforme o drepanocítica, que es una anemia en la que los glóbulos rojos tienen, en lugar de forma de disco, tienen forma de hoz y que está asociada a la producción de una hemoglobina que transporta poco oxígeno, la fenilcetonuria, que es la incapacidad de metabolizar el aminoácido fenilalanina porque no lo pueden transformar en tirosina, y la fibrosis quística, que es una alteración en los canales de ion cloruro que genera un exceso de mucosidad y produce numerosas alteraciones. La herencia autosómica dominante y recesiva es la que más suele aparecer en los árboles genealógicos de los que luego hablaremos y de las que más se suelen preguntar en las pruebas de la EBAU. Vamos a explicar ahora la genética humana en relación con la herencia del sexo. Hemos visto la genética humana autosómica, vamos a ver la que tiene que ver con los cromosomas sexuales. El primer apartado es la determinación del sexo, es decir, cómo en una especie determinada unos individuos son machos y otros son hembras. Bien, pues la capacidad de producir gametos masculinos o femeninos es lo que nos indica que el sexo de un individuo es uno de los caracteres más obvios de su fenotipo, el poder producir gametos de un tipo o gametos del otro. Desde los comienzos de la genética se pensó que el sexo podía ser un carácter determinado genéticamente, pero se desconocían los mecanismos que estaban implicados. Actualmente se conoce tanto en animales como en plantas. Bueno, la forma de determinación del sexo en los seres vivos, en contra de lo que podríamos pensar, no siempre es por un cromosoma X y un cromosoma Y, no es universal, y no siempre radica en la existencia de cromosomas sexuales, que es lo que llamamos determinación cromosómica. Vamos a ver los distintos tipos de determinación cromosómica que hay, de determinación del sexo que hay. El primero sería la determinación cromosómica, es decir, el macho y la hembra tienen algunos cromosomas distintos que se llaman heterocromosomas o cromosomas sexuales, en los que está la información de la determinación del sexo. Y hay tres sistemas distintos de determinación cromosómica. El primero es el sistema XX-XY, que es el que tenemos los seres humanos, en el que hay dos cromosomas sexuales distintos, las hembras tenemos 2X, los machos tienen XY. Entonces, en este caso, el sexo heterogamético es el sexo masculino y el sexo homogamético es el femenino. El cromosoma Y es el que marcará el sexo de la descendencia, ya que si el óvulo siempre lleva el cromosoma X, será el cromosoma Y el que determine si se producen mujeres u hombres. Es decir, una mujer XXXY, ella solo produce gametos óvulos X y el espermatozoide puede llevar el cromosoma X o el cromosoma Y. Si lleva el X se producen mujeres, si lleva el Y se producen hombres, de manera que la probabilidad de obtener mujeres u hombres es la misma, el 50%. Este sistema se da en equinodermos, moluscos, muchos de los artrópodos, peces, anfibios anuros y mamíferos, incluido el ser humano. El segundo sistema de determinación cromosómica es el ZZ-ZV. Es igual que el anterior, pero al revés. El sexo homogamético ZZ son los machos y las hembras son el ZV.
es decir, el heterogamético, y es la hembra la que va a determinar el sexo de la progenie. Esto se da en muchos lepidópteros, es decir, mariposas, en anfibios urodelos, en los reptiles y en las aves. Y por último, el sistema XX-X0. En este caso solo hay un tipo de cromosoma sexual y hay un sexo heterogamético que es el X0. Se llama heterogamético no porque presente dos distintos, sino porque presenta uno y en el otro cromosoma, el otro alelo, el otro cromosoma no existe, solo presenta un cromosoma sexual. El sexo homogamético sería XX. Este tipo de determinación se da en muchos insectos como los ortópteros, es decir, que los saltamontes, los hemípteros y también en algunos lepidópteros. En algunos grupos el homogamético XX es la hembra y el heterogamético X0 es el macho y al revés en otras especies. Otra manera de determinación del sexo es por haplodiploidía. En este caso, que se da en algunos grupos de insectos sociales, fundamentalmente abejas, avispas y hormigas, no existen cromosomas sexuales, sino que el sexo viene determinado por el número de dotaciones cromosómicas, es decir, los individuos diploides son hembras y los haploides son machos. En el caso de las abejas, la abeja reina produce óvulos haploides, N, que tienen dos posibles destinos. Si no se fecundan y se desarrollan por un proceso denominado partenogénesis, dan lugar a los zánganos, que son machos haploides. Si son fecundados por espermatozoides haploides N, de estos mismos zánganos, dan lugar a hembras diploides. Otro tipo de determinación es la proporción entre cromosomas sexuales y autosomas. Es el caso de la mosca del vinagre o mosca de la fruta, Drosophila melanogaster. En ella el sexo depende de la relación entre el número de cromosomas sexuales X y el número de juegos autosómicos, con independencia de la presencia del cromosoma Y. Es decir, estas moscas tienen cromosomas sexuales X e Y, pero depende del número de cromosomas sexuales que tengan y el número de juegos completos de autosomas que vayan a ser hembras o machos. Cada cromosoma X tiene una carga de feminidad igual a 1 y cada juego de autosomas tiene una carga de masculinidad igual a 1. Cuando la relación sea igual, el número de cromosomas X con el número de juegos autosómicos, se va a tratar de una hembra. Cuando sea menor, es decir, cuando haya la mitad de cromosomas X que de juegos autosómicos, se va a tratar de un macho. Como puede haber más números de cromosomas X o más número de juegos autosómicos, pues hay mutantes que son superhembras porque tienen muchos más cromosomas X que juegos autosómicos y mutantes supermachos porque tienen más juegos autosómicos que cromosomas sexuales. Y por último, la determinación del sexo puede ser también génica. Es decir, en algunos organismos no hay diferencias cromosómicas entre machos y hembras, sus cromosomas son iguales y la determinación del sexo es como cualquier otro carácter, como el del guisante verde o el guisante amarillo. Están en una o más parejas de autosomas y van a determinar el sexo gonadal y algunas otras parejas van a determinar los caracteres sexuales fenotípicos de cada uno de los adultos. Ese es el ejemplo de la avispa, Bracon ebetor, en el que las hembras son siempre heterocigóticas, es decir, tienen el alelo A mayúscula y el A minúscula, y los machos son siempre homocigóticos. La determinación por el ambiente se da en algunos reptiles, como los quelonios, las tortugas, y los grandes saurios, como los cocodrilos, aligatores y caimanes, en los que el sexo depende de la temperatura de incubación de los huevos. Si se incuban a una temperatura superior a una determinada, nacen machos. Si se incuban a una temperatura inferior a esa, nacen hembras. Otro caso es el del gusano marino Bonellia viridis, en el que el sexo depende del destino de las larvas. Si las larvas caen dentro de los conductos genitales de una hembra, van a originar machos por acción de las hormonas de la hembra, que se van a quedar en su interior viviendo como parásitos para fecundar a la hembra. Si las larvas nadan libremente, se transforman en hembras. Y en los peces del género Siphophorus, cuando se produce una superpoblación de hembras, algunas de ellas se transforman en machos, regulándose así el porcentaje de sexos en la población. Determinación del sexo en plantas. Bueno, pues en las plantas hay plantas que son hermafroditas, es decir, que tienen flores que tienen a su vez órganos masculinos, que son los estambres, y femeninos, el carpelo,
Pues tanto en estas plantas como en las monoicas, en las que los individuos tienen en la misma planta flores masculinas y flores femeninas, como sucede por ejemplo en las coníferas, aquí no hay determinación genética del sexo porque todos los individuos tienen las estructuras reproductoras masculinas y femeninas. En algunas plantas que son unisexuales o dioicas, es decir, tienen individuos con flores solo masculinas o solo femeninas, es decir, hay pies de planta que son masculinos y otros pies de planta que son femeninos, la determinación del sexo suele ser génica, es decir, en genes que están en los cromosomas no sexuales, aunque en algunos casos, como en algunas briófitas, es decir, de las plantas como los musgos, y en algunas angiospermas la determinación es cromosómica por el sistema XXXY o el XXX0. Vamos a detener este vídeo aquí y la determinación del sexo en el ser humano y la herencia de los caracteres ligados al sexo los vamos a ver en el siguiente vídeo porque si no este vídeo va a ser demasiado largo.